Bienvenidos a esta serie de entrevistas que realiza el Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales que se ha realizado en la Ciudad de México, un encuentro inédito y muy importante para la justicia internacional en el tema de la protección a los derechos humanos. Tenemos el enorme privilegio de tener unos minutos para charlar con el señor juez Bernardo Sepúlveda Amor, quien es vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia. Don Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros en el Canal Judicial y bienvenido a su país, a México, orgullosamente mexicano. Muchas gracias. Don Bernardo, estoy obligado a dar una breve síntesis de su trayectoria. Es un orgullo que un mexicano de su categoría, con sus conocimientos jurídicos, con su trayectoria, esté presente como un juez de alta jerarquía internacional en este organismo, en esta Corte Internacional de Justicia que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y es un tribunal fundamental actualmente en el desarrollo de la convivencia sana entre los países, entre diversos estados que llegan a tener controversias y que se resuelven a través de la Corte, de este trabajo importante, insisto, fundamental. A la luz de esta cumbre en México, que es inédita, el tema prevalente de los derechos humanos, su protección y el grado de afectación para los ciudadanos. A veces quizá los temas pueden ser muy técnicos, pero el grado de afectación, el grado de importancia que tiene para los ciudadanos creo que es el motivo que nos mueve a ser pedagógicos y a ser muy claros en los conceptos de la importancia del encuentro, su trascendencia y sus efectos, don Bernardo. En efecto, comparto íntegramente todo lo que usted ha señalado. Me parece, como primera cuestión, que la reforma constitucional que se efectuó recientemente, en donde se incorporan a la Constitución mexicana todas las normas jurídicas internacionales relacionadas con la protección de los derechos humanos, tiene una importancia excepcional. Es decir, por primera vez México explícitamente indica que será parte de su orden constitucional la protección y el respeto de los derechos humanos. Ahora, una cuestión central tiene que ver con la forma en que se habrán de hacer efectivas las garantías que se establecen en esos tratados internacionales, ahora parte del derecho interno mexicano. Y en ese sentido, este coloquio que ha organizado a través de su presidente, el ministro presidente Juan Silva Mesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene un relieve muy especial. Como usted lo señalaba, es algo inédito en la experiencia mexicana, pero tiene como consecuencia la posibilidad, como ya ha estado sucediendo esta mañana, de intercambiar criterios y experiencias sobre las formas y modalidades que se deben adoptar por un Estado para asegurar la adecuada inserción de esas normas al sistema legal interno, pero también la manera en que habrán de ser implementados esos derechos. Y desde luego eso supone un papel absolutamente central para el Poder Judicial en su integridad, que tiene que conocer con toda exactitud cuáles son esos derechos que ahora debe garantizar como Poder Judicial. Y entonces resulta indispensable, y esto es una de las innovaciones que se están produciendo a escala planetaria, pero que en México adquieren un especial relieve, la necesidad de que los jueces, en un proceso de aprendizaje muy importante, tengan conocimiento pleno de ese andamiaje jurídico nuevo que tienen que aplicar como parte del derecho mexicano. Y esa es una de las tareas importantes que, como resultado de este coloquio, seguramente habrá de aportar grandes luces. Su formación es tan importante, usted fue canciller mexicano en una etapa fundamental, tiene esa experiencia
del manejo de temas internacionales, además de ser juez de la Corte. ¿Cómo traducir este abanico que se ha ampliado sustancialmente, particularmente en México, a la luz de la reforma que usted comentaba, para la protección de los derechos humanos? El espectro de defensa de los derechos humanos es mucho más amplio y eso cambia la plataforma de análisis y sobre todo de interpretación constitucional en México. Ya ocurre en otros países, hay diversos sistemas con algunas situaciones que son distintas en cada nación, pero el factor común que mueve la cumbre es cómo se puede armonizar, cómo se puede acordar, intercambiar experiencias respecto a este amplio marco de derechos humanos que deben de ser garantizados. Decía el ministro Silva Mesa en la inauguración de la cumbre que la última frontera o el último bastión de defensa de los derechos de los seres humanos, de los derechos humanos, son los tribunales constitucionales o los jueces constitucionales. Entonces, este es como el tronco común de este gran reto, don Bernardo. Sin duda, yo lo que señalaría es que en el caso mexicano, quizá todavía no tenemos todos los instrumentos jurídicos que nos permitan asegurar la fórmula de incorporación del derecho internacional público al derecho interno mexicano. Me explico. Si bien es cierto que el artículo 133 constitucional señala que los tratados que sean aprobados y ratificados, que sean suscritos y aprobados por el Senado de la República, serán la ley interna de este país, no hay necesariamente un mecanismo adecuado para que un número significativo de tratados que pueden obligar a una modificación en el derecho interno mexicano puedan ser debidamente trasplantados al derecho doméstico mexicano. No solo eso, sino que de manera adicional, parte del derecho internacional público está compuesto por la costumbre internacional y el artículo 133 constitucional no menciona a la costumbre internacional ni a los principios generales de derecho, con lo cual hay un vacío que debe ser de alguna forma llenado. Yo creo que el Poder Legislativo podría iniciar la consideración de mecanismos jurídicos por la vía de la promulgación de una ley que nos permita cubrir ese espacio que aún no se encuentra suficientemente llenado. Me parecería interesante determinar por la vía legal la forma en que habremos de reconocer e incorporar normas de derecho internacional público de distinta naturaleza. Incluyo en ello, por cierto, las decisiones de los tribunales internacionales, que de nueva cuenta no están estipulados en el artículo 133 constitucional. No solo eso, le comento un dato adicional importante. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, hay una cláusula específica que indica que cierto tipo de disputas habrán de ser resueltas por la vía de tribunales de arbitraje internacional en materia de inversión en unos casos y en otros en materia de asuntos de índole comercial. De nueva cuenta, los laudos que emitan los tribunales de arbitraje internacional no están reconocidos en el artículo 133 de la Constitución. Entonces, me parece que para establecer un orden jurídico más integrado y más completo, que nos proporcione certidumbre y transparencia, resultaría muy útil que el Congreso de la Unión examinara estas cuestiones, de suerte tal que ese enorme espacio que es el orden jurídico internacional pueda ser insertado
de manera adecuada dentro de la esfera jurídica mexicana. Ese sería un tema de alta política, de voluntad política, obviamente. Sin duda, y tengo la esperanza de que de manera gradual y progresiva podamos ingresar a ese territorio de la alta política. Don Bernardo, usted como mexicano, como un hombre de una trayectoria muy reconocida, ahora como vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué le parece que México, la Suprema Corte Mexicana, tome esta estafeta, esta bandera de la discusión, el intercambio de opiniones, de experiencias a nivel mundial sobre el tema de la protección de los derechos humanos y haya convocado esta cumbre sin precedente? Bueno, ya lo señalaba al inicio de mi intervención y usted mismo lo ha puesto de relieve, me parece realmente fundamental. Es decir, hay aquí un ejercicio didáctico en donde, por supuesto, quienes participamos en esta cumbre habremos de ser educados sobre las experiencias que tienen otros tribunales constitucionales, otras Supremas Cortes de Justicia, con relación a este proceso de asimilación de derechos humanos a un sistema jurídico determinado. Pero me parece que el asunto va aún más allá que el proceso didáctico para ministros de Supremas Cortes de Justicia o jueces de distrito o de todo el Poder Judicial en su conjunto. Me parece que, por un lado, el sistema político mexicano tiene también que percibir con toda claridad la enorme importancia que se le concede ahora en todos los sistemas democráticos al ejercicio real de la protección y respeto de los derechos humanos. Es decir, va más allá de una mecánica estrictamente judicial, comprende también el entendimiento claro por parte de todo el sistema político mexicano de que ahora la norma jurídica impone obligaciones en materia de protección y respeto de los derechos humanos. Pero yo agregaría algo también fundamental. Se están produciendo cambios notables en lo que hace a la participación del ciudadano en el quehacer político y en la convivencia armónica en el conjunto de la sociedad mexicana y los poderes públicos. También en ese caso, el ciudadano tiene que apreciar el hecho de que existen esas nuevas normas jurídicas de protección a sus derechos como ciudadano y que tiene la capacidad y la competencia para ejercitar frente a los poderes públicos los derechos que ahora están consagrados en la Constitución. Dos casos fundamentales. Usted tocaba uno paradigmático en su intervención en la cumbre, el caso de Carlos Avena, el llamado caso Avena, una causa de México contra los Estados Unidos por 52 connacionales que estaban condenados en los Estados Unidos, habían sido enjuiciados y se le habían violado sus derechos consulares, que están obviamente reconocidos en la Convención de Viena y que la Corte en la que usted trabaja emitió una sentencia histórica hacia los Estados Unidos, condenándolo al Estado norteamericano para que se diera la reposición y asegurar la vida, al menos de manera inmediata, de estos 52 mexicanos. Un caso en el que los Estados Unidos desconocieron esta serie de compromisos internacionales. Este caso, ¿cómo mueve la reflexión? Porque casa perfectamente con el tema de la protección de los derechos humanos, la intervención de los tribunales y el análisis jurídico internacional hacia una jurisdicción nacional. Efectivamente, hago un breve comentario con relación a lo que ya usted ha señalado perfectamente bien. Al final del día, lo que la Suprema Corte de Justicia estadounidense determinó es que
reconociendo que existía una obligación internacional por parte de Estados Unidos, esta obligación internacional no podía ser implementada al interior de Estados Unidos porque se indicaba que no era autoejecutiva, sino que requería de la promulgación de una ley que autorizara a los tribunales estadounidenses, estatales, federales, Suprema Corte de Justicia, a poner en práctica el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahí es donde mi propuesta o mi reflexión en el sentido de que en el caso mexicano también requeriríamos una legislación que autorizara que efectivamente todo ese orden jurídico internacional, que repito, pueden ser sentencias, laudos, costumbre internacional, tratados internacionales, tenga un mecanismo propio de incorporación interna. Me parece que en este sentido la experiencia que se tuvo con relación al caso Avena debería obligarnos a una consideración en torno a esta cuestión. En nuestro caso tenemos una capacidad muy grande de respeto al orden jurídico internacional. En todas las circunstancias, México acepta de inmediato poner en práctica, ejecutar laudos arbitrales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratados internacionales, pero a mí me parecería aconsejable, repito, para efectos de certidumbre legal y de transparencia, encontrar las fórmulas legales idóneas para que no tengamos experiencias equivalentes a aquellas que infortunadamente se han producido en el caso estadounidense. Un caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia a la luz de la reforma, el caso Radilla, fundamental también, en el que la Corte Mexicana determina que militares pueden ser juzgados por tribunales civiles en el tema de violación de derechos humanos, y siente un precedente fundamental en el que se abarca una interpretación muy amplia de protección a los derechos humanos y cifra, pues sin duda, un parámetro a seguir en casos posteriores, don Bernardo. Efectivamente, y las autoridades mexicanas actúan en cumplimiento de esa decisión sin cuestionamiento alguno. Pero si me lo permite usted, agregaría un ejemplo aún más dramático porque demuestra el respeto mexicano a un orden internacional. Me refiero a la llamada Isla de Clipperton o Isla de la Pasión. Un gran caso. Un gran caso en donde, no narraré toda la historia, pero en fin, México reclama hacia finales del siglo XIX la posesión de esa isla, envía a un contingente militar con sus familias a dejar en evidencia que efectivamente esa isla está ocupada, y viene un reclamo de Francia, porque Francia señala que un barco que navegaba en las inmediaciones de la isla había descubierto la isla y por consecuencia, por la vía del descubrimiento, era una isla francesa a partir de 1858. En 1909, México, respetuoso de un orden jurídico internacional, decide someter a un arbitraje internacional ese caso. Francia acepta, se designa al rey de Italia como árbitro único en este caso. Pasan los años y en 1932 el rey de Italia decide que la isla de Clipperton es parte del territorio francés y no del territorio mexicano. Desde luego, visto en retrospectiva, a mí me parece altamente cuestionable la decisión del rey
Víctor Emanuel. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el gobierno mexicano? De inmediato reforma la Constitución mexicana para que la isla de Clipperton no sea más parte del territorio nacional. No cuestiona en ninguna instancia la decisión adoptada por el árbitro único designado en 1909. Acata de inmediato esa decisión, llegando al extremo de enmendar el texto constitucional. Ya no aparece la isla de Clipperton o la isla de la Pasión como parte del territorio nacional. Es muy infortunado, pero refleja el enorme sentido del deber que tiene México con relación a sus obligaciones internacionales. Don Bernardo, quiero aprovechar estos últimos minutos de esta entrevista. El grado de importancia que tiene para los ciudadanos y explicarles sobre todo a quienes nos escuchan y no son abogados y no manejan la técnica jurídica, por qué es importante la celebración de esta cumbre, por qué es importante que se ponga sobre la mesa a nivel internacional el tema de la protección a los derechos humanos y que la propia Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional en nuestro país, mueva a reflexión para profundizar en el irrestricto respeto a los derechos fundamentales. Yo recogería algo que ya hemos comentado, el ejercicio didáctico que esto significa. Mencionaba yo la necesidad de que se contara con instrumentos jurídicos para poner en práctica de manera efectiva ese nuevo andamiaje jurídico con el que contamos todos los mexicanos. Para esos efectos se requiere la promulgación de una nueva ley de amparo. Y entonces, que está pendiente. Me parece que resultaría altamente recomendable que el Poder Legislativo advirtiera la enorme importancia que tiene la reforma constitucional. Es decir, estoy cierto que están conscientes de ello porque ellos fueron los que produjeron esta reforma constitucional, pero la enorme importancia que tiene la instrumentación práctica de ese nuevo árbol jurídico que tenemos. Y para esos efectos resulta fundamental para que usted o yo, si queremos la adecuada garantía y protección de nuestros derechos humanos, contemos con una ley de amparo que le otorgue eficacia legal a los reclamos que podamos presentar en aquellas circunstancias en que se violen nuestros derechos humanos. Y en ese sentido, en este esquema modernizador que se está produciendo en el seno del Estado mexicano, a lo cual le debemos conceder un reconocimiento muy amplio a la sociedad, a las instituciones políticas mexicanas, habrá de complementarse de manera esencial lo que ya hizo el Poder Legislativo en materia de reforma constitucional con relación a derechos humanos para agregar un elemento sustantivo que conlleve a la debida instrumentación en la protección de esos derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel esencial en la interpretación constitucional de todos estos asuntos, pero le resulta indispensable contar con ese complemento que es la ley de amparo. Ojalá en un futuro muy próximo, con base en este tipo de reuniones convocadas por la Suprema Corte, en donde, repito, hay un ejercicio de ampliación de la cultura jurídica de todos nosotros, el Poder Legislativo tome las providencias necesarias para que a la brevedad esa ley de amparo esté vigente en beneficio de todos los mexicanos. De manera muy sintética, el legislativo tendrá que darle con estos instrumentos, con leyes,
eficacia a esta gran reforma. Es un tema fundamental. Finalmente, el tema de la jurisdicción internacional, siendo usted vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, hay muchos casos, señor juez Sepúlveda, en los que está de por medio la libertad de las personas, casos de genocidio, denuncias importantes realizadas en diversos estados del mundo, en los que está en juego ese tema. Y cómo aterrizar el pensamiento de que pueden ser perseguidos en cualquier jurisdicción del mundo casos de violación flagrante a los derechos humanos. Por ejemplo, ya veamos casos en los que intervino en el pasado el juez Baltasar Garzón, en algún momento, en los que se aplicaba este principio de jurisdicción internacional, que rebasa las fronteras y contra los que muchos están en desacuerdo. La llamada justicia universal, que me parece a mí que hay ya un conjunto de tratados internacionales que suministran esa obligación. Y reconocen la figura, ¿no? No solo reconocen la figura, sino establecen una obligación para que en ciertos casos determinados, no en todos, en ciertos casos determinados, se enmiende la Constitución y la legislación doméstica de un Estado que haya suscrito un convenio que regule estas cuestiones para efectos de asegurar esa jurisdicción universal. Tomo como ejemplo una convención de Naciones Unidas sobre la tortura que se concluyó en 1984. Todos los estados parte en esa convención tienen la obligación de armonizar su legislación doméstica para asegurar que los graves crímenes contra los derechos humanos, en donde se incluye la tortura, quedan debidamente tipificados y sancionados. Entonces, en esta revolución que se está produciendo en materia de derechos humanos, hay un orden jurídico internacional que avanza de manera muy significativa para impulsar a los estados no solo a tomar conciencia de que esos derechos humanos existen, sino adicionalmente para otorgar garantías de que su sistema legislativo y su sistema judicial opera de manera adecuada para que se respeten esos derechos humanos, en especial aquellos que significan una violación seria, grave, contra el derecho humanitario internacional, que se refleja en actos de genocidio, en crímenes de lesa humanidad, en crímenes de guerra, tortura, por supuesto. Se está produciendo genuinamente una revolución en el sistema planetario, en donde, por ejemplo, algo que se desconocía previamente, la existencia de cortes regionales de derechos humanos que han cobrado una importancia fundamental y que tienen una eficacia muy grande, y que ahora el Estado queda subordinado a los mandatos de esos tribunales dedicados a la protección de los derechos humanos. Entonces, el Estado ya no puede actuar de manera libérrima a su arbitrio, violando derechos humanos. Hay la garantía de que existen instrumentos, que existe un aparato que habrá de proteger, pero también habrá de evitar la impunidad en el caso de violaciones graves a los derechos humanos. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, hemos tenido casos, por ejemplo, relacionados con genocidio, un caso muy delicado que se presentó como consecuencia de la guerra en los Balcanes entre Bosnia y Serbia, en donde Bosnia acusó a Serbia de la comisión de actos de genocidio. Tenemos pendiente un caso entre Croacia y Serbia, en donde de nueva cuenta hay esa misma acusación de que se han producido crímenes relacionados con el genocidio.
Todo esto significa que ningún Estado, ni ningún jefe o autoridad en un Estado puede considerarse ajeno al Estado de Derecho y en caso de violar una norma jurídica existe la posibilidad de someterlo a juicio, como ya ha ocurrido en el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia o en el caso de la Corte Penal Internacional. Señor juez Sepúlveda, le agradezco mucho estos minutos, en total 30 para el canal judicial, es usted muy generoso. Celebro su presencia en México, su país, que lo quiere y lo arropa, y le deseo muy buen regreso a Europa, a La Haya, después de esta cumbre. Yo se lo agradezco mucho. Gracias a usted, también le agradezco a usted el favor de su atención. Muchas gracias.